parece, vamos a ir arrancando con la presentación, dado que ya tenemos bastantes participantes conectados. Les doy la bienvenida para los que se están conectando recién. Como les decía, mi nombre es Natalia Diovisalvi, trabajo en el área técnica de Fertilab. Hoy nos reunimos para tener a los ingenieros Nahuel Reusi y Fernando García, que van a disertar esta charla, los 4 consejos para potenciar el rendimiento y calidad de trigo y cebada. Ambos pertenecen al área técnica de Fertilab y son docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿sí? Perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, Nahuel es investigador del CONICET y Fernando desempeña actividades como asesor privado. Como les comentaba, la charla tendrá una duración de aproximadamente unos 30-40 minutos y luego vamos a pasar a contestar todas las preguntas que ustedes vayan realizando durante el desarrollo de la misma vía chat, ¿sí? Dirigidas a mí, a quien soy la moderadora de la misma. Así que si les parece, Nahuel, Fernando, si quieren podemos ir empezando con la disertación. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bienvenidos a todos a este seminario virtual que titulamos Los 4 consejos para potenciar el rendimiento y la calidad en trigo y cebada. Recuerden que mantener silenciados los micrófonos y apagadas las cámaras, y a medida que van surgiendo las dudas, vayan haciendo sus preguntas vía chat a la hospedadora o la moderadora, que es Natalia Diovisalvi. Bien, ¿cuál es el marco en el cual vamos a trabajar? ¿Qué sucede con fertilizaciones balanceadas? ¿O qué podemos esperar de las fertilizaciones balanceadas? Hay varias redes de ensayo que muestran los efectos, las respuestas absolutas o relativas a la aplicación de distintos nutrientes en el cultivo de trigo. Este que les mostramos acá es un ejemplo de la red CREA Sur de Santa Fe, que tiene ya, como ven ahí, 18 años de historia, y en el cual en la tabla de la izquierda tiene una rotación. La diferencia es que en la izquierda usted tiene una rotación de maíz, soja, trigo, soja, y en la otra, en la derecha, tiene una rotación, el efecto de nutrición, una rotación maíz, trigo, soja de segunda. Lo que pueden ver ahí, y si se concentran en los 3 principales nutrientes que limitan la producción del trigo en la región pampeana, observan que las respuestas absolutas pueden ir de los 1.600 kilos por hectárea hasta los 2.600 kilos por hectárea por efecto de la nutrición balanceada. Eso representa incrementos con respecto al testigo de una respuesta relativa del 67 hasta 141%. O sea que claramente se ven las respuestas frente al manejo adecuado de estos 3 nutrientes. Obviamente tienen otros tratamientos ahí, sin azufre o sin fósforo, sin nitrógeno, con respuestas de menor magnitud. Este es el marco de referencia y la respuesta que podemos encontrar en distintas redes de ensayo en la región pampeana. Entonces, bajo este marco, los 4 consejos sobre los cuales vamos a trabajar con Fernando, el primero hace referencia a cómo construir N para rendimiento y proteína. El segundo es, bueno, cómo hacer los cimientos a base de fósforo. Luego vamos a ver el plus o no que da el azufre. Y después vamos, por último, a una mirada sobre otros nutrientes. Estos 4 consejos los vamos a dar bajo el paraguas del manejo responsable de las 4 R de los nutrientes. O sea, ¿esto a qué hace referencia? Hace referencia no solo a considerar de aplicar la fuente de nutrientes correcta a una dosis correcta, que es lo que vamos a ver bastante hoy, en el momento correcto y en el lugar correcto. ¿Qué implica esto? Como dice ahí, este concepto, este paraguas de manejo responsable, es una herramienta esencial, como ven ahí, para el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles o sustentables, pero lo importante es que se basa en principios científicos, ¿tá? Tiene base sólida a partir de principios científicos. Y sobre eso nosotros vamos a transmitirle los 4 consejos sobre la nutrición de los cultivos. Entonces, en una primera etapa, y vamos a arrancar ya con el consejo sobre cómo construir N en cereales de invierno para rendimiento y proteína. Ustedes imagínense
en este ciclo de cultivo de trigo, de cebada, que está creciendo en un lote sin nitrógeno. ¿Tá? Vamos a hacer asumir eso. Vamos a asumir, para hacer un razonamiento simple y que ustedes puedan comprender procesos, que nosotros queremos producir al final una sola tonelada con 11% de proteína. Después vamos a poner el rendimiento objetivo que nosotros querramos, ¿tá? Pero por ahora vamos a pensar que queremos producir una sola tonelada con 11% de proteína. Para producir esa tonelada con 11% de proteína, en la planta van a tener que entrar entre 28 a 30 kilos de N por tonelada. Eso es lo que tiene que absorber el cultivo. Muchas veces este dato aparece como requerimiento, pero en realidad es lo que necesita absorber el cultivo para construir esa tonelada con 11% de proteína. Para lograr esto, obviamente, en el suelo va a tener que haber más nitrógeno, porque eso es lo que necesita absorber la planta. ¿Cuánto? Y en promedio, lo que se han visto en los trabajos, es que en el suelo, en el sistema, nosotros vamos a llamar, necesitamos que haya entre 50 y 55 kilos de N para que ingresen 28 a la planta y para que produzca una tonelada con 11% de proteína. Fíjense que acá lo que estamos tratando de definir es la demanda, para lo cual vemos rendimiento, en este caso particular, ejemplo, una tonelada, y además la demanda construida por la proteína objetivo, o sea, rendimiento y proteína objetivo. Ahora, esos 50 o 55 kilos que tiene que haber en el suelo, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son las fuentes naturales de nitrógeno para ese cultivo? Bueno, claramente, la que por lo menos el 20%, según los últimos datos de los productores de la región pampeana hacen, que es el muestreo en presiembra, y es el nitrato que medimos en presiembra. ¿Tá? Recuerden que el nitrato es móvil, por lo tanto está expuesto a procesos de pérdida y transformaciones en el suelo, por ende a eso nosotros le llamamos como la foto, es lo que tenemos hoy, en el momento de muestreo. Si mañana me llueven 200 milímetros, esa foto es otra. ¿Tá? Así todo, nos explica bastante de lo que va a pasar 3 meses después con el rendimiento. ¿Tá? Entonces la primera fuente es lo que tenemos en presiembra. ¿Tá? Luego, la otra fuente que vamos a tener es lo que va a aportar durante el ciclo las fracciones orgánicas lábiles del nitrógeno por mineralización. Eso que va a ir aportando a medida que el cultivo va creciendo, nosotros lo podemos estimar, ya hay varios trabajos en cereales de invierno que muestran que se puede estimar a partir del NAN, lo que vamos a denominar nosotros como la película, es lo que va pasando durante el ciclo. ¿Tá? Usamos estos conceptos de foto y película para fijarlos con mayor facilidad. Y por último, la tercera fuente es lo que va a aportar o no por mineralización del residuo del cultivo antecesor. Depende de la calidad, va a ser una fuente o va a generar una competencia por el nitrógeno que vamos a necesitar para el cultivo que sigue en la rotación. En definitiva, lo que le estamos mostrando acá es que vamos a enfrentar por un lado la oferta de nitrógeno natural y por otro lado la demanda, ¿tá? Entendiendo como demanda en cereales, rendimiento y proteína. Lo que nos falte para cubrir esa demanda va a ser lo que nosotros vamos a adicionar como fertilizante. Entonces, ahora vamos a plantear un ejemplo de diagnóstico en el cual vamos a usar 3 modelos que consideran una fuente de nitrógeno o todas, y vamos a ver cómo cambia ese diagnóstico, y si cambia o no cambia. ¿Tá? Cómo podemos mejorar la interpretación del diagnóstico inicial de nitrógeno para el cultivo. Entonces, ahora sí vamos a un ejemplo más real. Imagínense que nosotros queremos producir 5 toneladas, no una, con 11% de proteína. Fui a mi lote en particular, tomé la muestra 0 a 20 centímetros para la determinación de la película, ese NAN que se mide solamente en el estrato de arriba. Luego, también tomé la muestra en profundidad para tener el dato de la foto, el nitrógeno inicial, y me dio 50 kilos por hectárea en este ejemplo particular, que ustedes ven acá, 50, 40. Y vamos a plantear 3 modelos de diagnóstico. ¿Tá? Un primer modelo de diagnóstico en el cual solamente vamos a mirar lo que es la foto, la disponibilidad de nitrógeno en presiembra. Fíjense que ahí tenemos los 50 kilos que medimos en presiembra. Al efecto antecesor lo consideramos neutro, o sea, a la otra fuente, el efecto de ese antecesor, decimos no tiene efecto para nosotros. Y por último, la mineralización, no medimos NAN, pero no lo considera, y asumimos que es constante y equivalente para este rendimiento de 125 kilos de N por hectárea. Eso surge a partir de una serie de cálculos. Entonces, nuestro primer modelo sería el básico, el que el 20% de los productores de la región pampeana usa, medir solamente la foto, nitrato en presiembra. El modelo del medio va a ser aquel que dice, bueno, no, yo sé que los antecesores no son los mismos. Entonces vamos a ver qué pasa
en promedio, si tenemos un antecesor soja o maíz, dejando constante la mineralización. Y por último, el tercer modelo va a integrar las tres fuentes de N naturales para cultivo. Por un lado el nitrato inicial, por otro lado el efecto antecesor, y por otro lado la película. Fíjense que este valor de 40 ppm de NaN, que representa la película, considera un aporte por mineralización durante el ciclo de 88 kilos por hectárea. ¿Cómo es esa transformación de estos 40-88? Hay un factor, según cultivo y fecha de siembra, para cereales de invierno, que me indica, en general, cuánto se mineraliza por cada ppm que me informa el laboratorio. Para lo que son cereales de invierno, este factor podemos usar en promedio que por cada ppm que tenemos, se mineralizarían, en condiciones normales, 2,2 kilos de N por hectárea. Por lo tanto, esos 40 por 2,2 me dan los 88. O sea, yo acá medí realmente cuánto tenía mi lote, ¿tá? Y eso me da 88, mientras que, en general, en los otros modelos yo asumía una mineralización de 125 kilos, o sea, mayor a la real que yo tenía ese lote en particular. Entonces, ahí tenemos las tres modelos con los distintos enfoques de cuantificación de la fuente de N. ¿Qué tienen en común los tres modelos? Bueno, porque la demanda va a ser la misma. En los tres van a tener que entrar en la planta 150 kilos. ¿Por qué 150? Porque más o menos 30 por tonelada, son 150 en la planta, y en el suelo van a tener que haber en 275 kilos de N por hectárea. Entonces, si vamos al modelo que ustedes tienen a su izquierda, el que solo mira la foto, la dosis va a dar 100 kilos de N por hectárea. ¿Cómo surge esa dosis? Los 275 menos los 50 menos los 125. 100 kilos de N por hectárea. ¿Tá? El modelo del medio, que le voy a sumar el efecto de cultivo antecesor, en general, los pocos datos que hay muestran que si yo tengo una gramínea y después voy a otra gramínea, o sea, si tengo maíz y voy a trigo, por la calidad de ese residuo, la alta relación carbono-nitrógeno, va a generar una inmovilización equivalente a unos 30-40 kilos de N. Esto es promedio, varía según cuánto rindió el maíz, si piqué o no el residuo, si lo incorporé o no, etcétera, etcétera. Pero por lo menos tenemos ese consumo, esa competencia por N cuando tenemos un antecesor maíz que va a un cultivo de trigo. Entonces, en este caso particular, mi dosis, si tuviera un antecesor maíz, pasa a ser de 140 kilos por hectárea, mientras que si tengo un antecesor soja tengo como un plus por la baja calidad, la baja relación carbono-nitrógeno, digamos, la alta calidad de residuo en cuanto a N, que va a ser un aporte de unos equivalente a 20 kilos de N. Entonces, es una fuente positiva de N para el cultivo que sigue, para mi trigo o mi cebada. ¿Tá? Entonces, con un antecesor, en promedio levantamos 30-40 kilos la dosis, con el otro le bajamos en promedio 20 kilos la dosis. Estos valores son orientativos, pero lo importante ya es empezar a considerar el antecesor en nuestros modelos de diagnóstico. ¿Tá? Si no hacemos nada, miramos nitrato. Si ya medimos nitrato, miremos el antecesor. Y si ya medimos nitrato, miramos el antecesor también, bueno, empezamos a ver el valor real de la mineralización. ¿Qué pasa en ese tercer modelo? Y mi dosis va a pasar a ser 170 kilos, 180 kilos con antecesor maíz y 120 con soja. Fíjense que cambió radicalmente con respecto al modelo inicial, de la izquierda de ustedes tienen, el de 100 kilos. ¿Pero por qué? Por un lado, si ustedes tengo el antecesor maíz, ya no es neutro el efecto, y por otro lado, la mineralización de mi lote en particular, que yo quiero hacer diagnóstico, es menor a la media que consideran los modelos de diagnóstico. ¿Tá? Entonces, por lo tanto, como yo tengo menos aporte de esas fuentes, voy a tener que levantar la dosis, no me queda otra. Te dirán, bueno, entonces ese modelo Nahuel no me convence. Lo primero que me pueden llegar a decir. Yo le diría, bueno, pero fíjense, si la película B de valer 40 ppm, van al lote al lado y mide 60, fíjense qué pasa con las dosis. ¿Tá? 40 da esto, 60 da esto. La idea es empezar a tener los valores reales de mineralización del lote en el cual yo quiero hacer diagnóstico. ¿Tá? Y vean cómo impacta eso en mi dosis final. Ahora, ustedes preguntarán, bueno, pero ¿es tan diferente esa película entre zonas o dentro de la misma zona? Yo les muestro algunos datos, acá son 800 muestras analizadas del oeste de provincia de Buenos Aires. El valor promedio de NaN, fíjense que anda alrededor de los 45 ppm, pero lo interesante es que en esa zona aún tenemos lotes que tienen casi 80 y lotes que tienen 20. ¿Tá? Ahora, si vamos acá al sudeste bonaerense, 6.000 muestras analizadas, el valor medio de mineralización es alrededor de 60 ppm, ¿tá? De NaN. Pero tenemos lotes con más de 100 y lotes con menos de 40. Claramente, si yo estoy en este lote de 40
O en este lote de 100, mi diagnóstico debería ser distinto. Porque si no, en algunos voy a estar sobreestimando la dosis y en otros me voy a quedar corto. Y el problema es que si me quedo corto, en general lo que va a pasar en el invierno es que primero me baje la proteína y después también me castigue por rendimiento. Recuerden que según los cálculos que yo les mostré recién, más o menos una diferencia de 10 ppm que ustedes tengan entre lotes son 22 kilos de diferencia de N por mineralización, que eso equivale a 400 kilos de grano por hectárea con 11% de proteína. Entonces no es lo mismo tener un lote con 40 ppm de NAN que tener un lote con 80 ppm de NAN. ¿De qué depende ese valor? ¿Por qué van a cambiar tantos dentro de mi campo en particular o dentro de una zona? Lo que está asociado al valor de NAN principalmente son a los años de agricultura. ¿Tá? Y historia, obviamente historia agrícola y uso de ese suelo. Si yo tengo lotes, todos mis lotes con la misma secuencia de cultivo, con la misma historia agrícola, y mi valor de NAN se va a ver estabilizado en un lugar. Pónganle que fuera 50, 40 o 30. Estabiliza. Una vez que yo determino cuánto vale, si yo no cambio mi sistema de cultivos, ese valor no lo voy a mejorar. Entonces no tengo que medirlo todos los años tampoco. ¿Ah? Entonces, hasta acá lo que vimos fue la importancia de definir la demanda, acuérdense de rendimiento y proteína objetivo, y empezar a ver no solo la foto, que es el dato inicial, sino también considerar el efecto antecesor y el efecto de la película sobre la estimación de la dosis. Ahora, imagínense que ustedes tomaron esa decisión y dijeron, bueno, vamos a hacer caso, vamos a medir nitrato, vamos a medir NAN, vamos a ver el efecto antecesor, definimos la dosis y aplicamos nitrógeno. Y se termina el diagnóstico muchas veces. En la mayoría de los casos, nadie vuelve al lote a mirar nutrición. Y la idea es que nosotros, esa demanda que definimos de rendimiento y proteína objetivo puede cambiar durante el ciclo de cultivo. Ustedes saben más que cualquiera de nosotros. ¿Por qué va a cambiar? Puede cambiar porque cambió la condición climática, porque mi mercado me pide otro tipo de calidad. Entonces yo debo tener herramientas para poder monitorear el cambio de esa demanda y reajustar mi modelo de recomendación inicial. Y bueno, hay varias herramientas. Yo les voy a mostrar las con las cuales más hemos trabajado, que es el SPAD y el Green Seeker. Recuerden, el Green Seeker, los dos miden en cierta forma el color de las hojas, pero el Green Seeker además mide cobertura. De estas dos herramientas, siempre el SPAD funciona mejor, porque yo voy y pongo en la hoja y mido cuál es el color de esa hoja. Para usarlas cualquiera de estas herramientas, o cualquier herramienta de monitoreo en general, les diría que necesito tener estas franjas de referencia, que son franjas sin limitaciones de N. ¿Cuándo lo hago? Cuando el maquinista aplica la dosis de nitrógeno en una o dos hojas, le digo al lado, haga una pasada de 2 o 3 veces la dosis que aplica en el resto del lote. Y ese va a ser mi referencia durante el ciclo de cultivo. Entonces yo voy a ir con el SPAD o el Green Seeker, o paso una foto, lo que sea, en el cual tengo un modelo atrás ajustado, y mido mi lote y mido mi franja. Y hay modelos, por ejemplo, en un nudo, que es cuando inicia la elongación de tallo, que me permiten relacionar ese índice de suficiencia, que dice ISN, que es el índice de suficiencia nitrógeno, que es el cociente entre la medición del SPAD o el Green Seeker de mi lote con respecto a mi franja. Y lo que muestra eso es que, por ejemplo, si yo estoy en un valor de 0,9, tengo una respuesta probable a la aplicación de nitrógeno en un nudo de 1000 kilos de rendimiento. ¿Tá? Si yo veo un nudo y está bien el cultivo, puedo ir avanzando en el ciclo y, por ejemplo, llegar a hoja bandera y monitorear pensando en proteína. Con la misma herramienta. ¿Tá? Con la misma herramienta. Entonces, lo importante es que ustedes tengan en cuenta de dejar las franjas de referencia para poder hacer los monitoreos de nitrógeno durante el ciclo de cultivo. Si no tienen ni el SPAD ni el Green Seeker, siempre es bueno usar el ojo. ¿Tá? El problema del ojo es cuántos kilos de N son, pero si ustedes ven la diferencia de ojo, seguro va a tener una respuesta que paga el costo de la aplicación. ¿Tá? Eso es lo que nos muestran los ensayos en general. El tema es cuánto nitrógeno le agregamos. Cuando vayan a hoja bandera, recuerden que acá no voy a solucionar todos los problemas de mi mal diagnóstico inicial de nitrógeno. Esto es, en hoja bandera, para corregir pequeños cambios de demanda que se han dado durante el ciclo de cultivo. ¿Tá? Porque además voy a estar limitado en cuanto a la dosis que voy a poder aplicar. Entonces, ir a hoja bandera es a corregir alguna cuestión que me quedé corto en mi diagnóstico inicial debido a que cambió mi demanda. Pero no porque hice un mal diagnóstico inicial. Porque posiblemente esas aplicaciones en ese momento van a generar, si vengo con un cultivo estresado, más número de granos, fijar más granos, por lo tanto voy a tener un efecto contrario sobre la proteína, va a seguir diluyendo. En definitiva, lo que tenemos que pensar es usar de modelos de diagnóstico que sean dinámicos.
O sea, volvemos al lote a monitorear enfermedades, volvemos al lote a monitorear maleza, volvamos al lote a monitorear nutrición. Esa es la idea. Entonces, como cerrando el primer consejo sobre cómo construir nitrógeno para rendimiento y proteína, lo primero que le queremos dejar como mensaje es que, bueno, hacemos poco diagnóstico inicial, el 20% en promedio de los suelos de la región pampeana. Acá en el sudeste estamos un poco más cerca del 35, 40, los mejores años, y con un poco de viento a favor. O sea, por lo menos miramos la foto. Si allá hacemos la foto, empecemos a ver el valor de la película e incorporar nuestro modelo diagnóstico. El efecto antecesor sumarlo, y el monitoreo durante el ciclo de cultivo para corregir algún cambio en la demanda que se pudo haber dado. ¿Tá? Entonces, obviamente no es solo nitrógeno lo que tenemos que manejar. Para poder construir ese nitrógeno en la planta, tenemos que hacer los cimientos con fósforo, y para lo cual los voy a dejar con Fernando. ¿Ver? Bueno, muchas gracias, Nahuel. Muy buenos días a todos. Un gusto poder participar en este seminario virtual de Fertilab. Y bueno, agradecerles a ustedes la presencia. Les recuerdo que por favor mantengan el micrófono y videos apagados, y les recuerdo también que hacia el final vamos a ir respondiendo las preguntas que ustedes van haciendo, que es la ingeniera Natalia de Ovisalvi. Así que bueno, esperamos esas preguntas. Vamos a seguir un poco entonces con estos 4 consejos, como bien les decía Nahuel. Construimos nitrógeno para rendimiento y proteína, pero para construir ese nitrógeno necesitamos los cimientos, nosotros dijimos, ¿no? O podamos en decir siempre. Y bueno, esos, esto siempre nos pasa, y lo vamos a tener que corregir en algún momento, mil disculpas. Ahí estamos. Bueno, entonces les decía, vamos a tener que hacer esos cimientos con fósforo, y ustedes saben muy bien la importancia que tiene fósforo en los cereales de invierno, especialmente en el crecimiento temprano del cultivo de trigo, de cebada, y en el número resultante de macollos, ¿no es cierto?, de ese cultivo de trigo y de cebada. Es decir, el impacto de fósforo en cereales de invierno es significativo, muy importante. Probablemente son los cultivos en los cuales más tenemos que mirar de cerca el fósforo. Bueno, ¿y cómo hacemos o cómo manejamos ese fósforo? ¿Cómo vamos a hacer ese diagnóstico de la fertilidad fosfatada del lote en particular, del ambiente en el cual estemos trabajando? Y bueno, acá nos remitimos siempre a conocer el nivel de fósforo Bray según el análisis de suelo, ese análisis que hacemos en presiembra, en los primeros 20 centímetros en la capa superficial del suelo, en el cual a partir de la información que obtenemos, manejamos este tipo de información. Este tipo de información lo que relaciona es el rendimiento relativo del cultivo, en este caso trigo, en función del nivel de fósforo Bray en esos primeros 20 centímetros de suelo. Generalmente obtenemos este tipo de ajustes. Esto es un ajuste que realizamos ya hace un par de años para más de 100 ensayos en región pampeana. Y de ese ajuste lo que obtenemos en particular es lo que nosotros definimos acá como un rango crítico, ¿no? El rango crítico es, en este caso, el definido por estas 2 líneas punteadas, ¿sí?, entre 15 y 20 partes por millón. Debajo de ese rango crítico, es decir, por debajo de las 15 partes por millón, lo que tenemos es una alta probabilidad de respuesta a fósforo, y por arriba de ese rango crítico, por arriba de las 20 partes por millón, la probabilidad de respuesta es mucho más errática y se da o de mucho menor frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, rango crítico que me permite decir alta probabilidad de respuesta en los valores más bajos, baja probabilidad de respuesta en los valores más altos. Bueno, a partir de ahí, de conocer cuál es el nivel de fósforo Bray, ustedes recuerdan, siempre comentamos esto, hay que decidir cómo voy a manejar la fertilización del cultivo, que se engloba generalmente alrededor, y el primer punto les dice el término de suficiencia, eso es mirar nada más que el cultivo que viene, el trigo, la cebada que viene ahora, o pensar un poquito más en el sistema, en la rotación, pensar un poco más en el suelo y optar por una filosofía que responda más a aquello que se da en llamar muchas veces construcción o reconstrucción y mantenimiento, que es, eso implica básicamente mantener y mejorar el nivel de fósforo Bray del suelo, ¿no es cierto? Y también ahí está englobado, especialmente bastante para nosotros acá en la zona sur de Buenos Aires, en el concepto de reposición, porque partimos en general con valores de fósforo Bray del suelo bajos, ¿tá? Y bueno, ¿cómo vamos haciendo eso? ¿Cómo lo podemos ejemplificar más esquemáticamente? Bueno, esta es la misma curva que yo les mostraba hace un minuto, ¿no es cierto? Pero ahora de una forma conceptual. Tenemos un rendimiento relativo de un cultivo,
en función del nivel de fósforo Bray, definimos nuevamente una curva de respuesta. Y acá les mostramos, a partir del rango óptimo, ¿no es cierto?, cuáles serían las recomendaciones, sea en la recomendación de suficiencia, es decir, solamente fertilizar cuando hay alta probabilidad de respuesta a la fertilización fosfatada, es decir, fertilizar cuando tenemos el suelo por debajo de ese rango crítico, mientras que la otra variante, que es más pensar en el sistema, pensar más en el suelo, lo que involucra es fertilizar, por supuesto, en esa zona de alta probabilidad de respuesta, pero también ir fertilizando en el rango óptimo, de manera tal de que no baje o no perdamos fósforo Bray de ese suelo y mantengamos un nivel cercano a un óptimo. Ahí hay varias opciones cuando uno discute, bueno, ¿cuál debería ser el nivel que yo debería buscar mantener? Y hay varias opciones, le digo, desde el punto de vista del manejo empresario, de la filosofía, de los niveles de rendimiento con los cuales está trabajando uno. Por supuesto, estamos hablando en estos casos generalmente de lotes de propiedad o de lotes de largo plazo de alquiler, ¿no es cierto? Pero bueno, en esa discusión acerca de cuál debería ser ese valor, nosotros proponemos una zona, si quieren ustedes llamarla de confort, en la cual buscamos que en los cultivos de grano tengamos suelos de fósforo Bray, o suelos que contengan niveles de fósforo Bray entre 20 y 25 partes por millón, es decir, un poquito arriba del nivel crítico que le marcamos ahí para el caso de trigo. Eso me permite a mí, bueno, estar un poco más tranquilo en cuanto a que el ambiente o el lote en el cual estoy trabajando realmente tiene niveles de fósforo satisfactorios para trigo, cebada, maíz, sorgo, soja, girasol. Todos los cultivos de grano, alrededor de esos valores, siempre van a estar más que bien cubiertos. Mientras que si a la rotación le sumamos un cultivo como alfalfa, que tiene un alto requerimiento de fósforo, bueno, ahí vamos a tener que ir un poquito a valores un poco más altos, ya más cercanos a 30, ¿no es cierto? Así que, bueno, esa es una buena referencia para que pensemos el esquema de manejar el fósforo en el suelo. Y lo que queremos proponerle ahora es simplemente un ejercicio práctico que hicimos en algún momento con Nahuel acerca de cuáles deberían ser las recomendaciones sugeridas de fertilización fosfatada según los niveles de fósforo extractable y el rendimiento objetivo a partir de esas dos filosofías que yo les comentaba. Y queremos que presten bastante atención a que nosotros decimos sugeridas, porque obviamente esto puede dar a la discusión y bueno, la dejamos también para el intercambio que tengamos en las preguntas, ¿no es cierto? Les explico un poquito qué es esta tabla. Esta tabla muestra el nivel de fósforo extractable en la primera columna a la izquierda, ese muestreo presiembra de 0,20 centímetros, desde valores de menos de 10 hasta valores de más de 30. La segunda columna es la de la dosis que estaríamos sugiriendo para la suficiencia, y la columna de la derecha, la tercera, es la dosis que estamos sugiriendo para reconstrucción y o mantenimiento. En la dosis de suficiencia van a ver que obviamente hay una recomendación de fertilizar debajo de 15 partes por millón, según qué categoría la cantidad de fósforo. En todos los casos acá vamos a estar expresando el fósforo en términos de fósforo elemento. Recuerden que para llevar de fósforo elemento a pentóxido de fósforo, que a veces se usa, hay que multiplicar por 2.3, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo a la tabla, estos son los valores en los cuales recomendaríamos la fertilización en esa dosis de suficiencia, y como dijimos, son sugeridas, entonces nosotros también nos animamos a hacer cierto aporte, aunque estemos pensando nada más que en el cultivo, aún en ese rango óptimo y en esa búsqueda de ese 20 a 25. La columna de la derecha, un poquito más compleja, como van a ver hay un par de ecuaciones, es para tratar de reconstruir, si estoy a niveles bajos de fósforo Bray del suelo, o para mantener, si ya estoy en el rango, esos niveles de fósforo en el suelo. Entonces ahí van a ver que hay como dos ecuaciones. La primera responde a la parte de reconstrucción, y la vamos a explicar ahora, y la segunda responde a mantenimiento. La de reconstrucción es para categorías debajo de 15 partes por millón, ir subiéndolas, por ejemplo, en este caso, el objetivo sería llevarlas a 20. Si yo quiero llevarlo a 20 partes por millón, le descuento el nivel de fósforo Bray que tengo en el suelo y me va a indicar las partes por millón que debo subir. Y los kilos de fósforo que necesito para subir una parte por millón son de 3 kilos. ¿tá? Entonces, si yo tengo un suelo de 9,
20 menos 9, 11, por 3 kilos para cada parte por millón, tengo que aplicar 33 kilos de fósforo para pasar ese suelo de 9 a 20 partes por millón. Y la segunda parte, más fácil, es el rendimiento en toneladas por hectárea, teniendo en cuenta que cada tonelada de grano de trigo se lleva aproximadamente 3.2 kilos de fósforo. Entonces, reconstruyo la primera parte y mantengo, porque devuelvo lo que retiré del lote en la cosecha. Lo mismo en estas dos categorías, y bueno, a medida que vamos pasando de categoría, ya vamos pasando nada más que a mantenimiento, ya no tenemos que reconstruir, si estamos ya en valores de 20 partes por millón, y obviamente hay una recomendación muy fuerte de no es necesario que mejoremos niveles de fósforo por arriba de las 30 partes por millón, ¿sí? Entonces, estas serían un poco algunas sugerencias como para que ustedes manejen, y obviamente siempre vamos a tener cierto sabor local, sabor de cuáles son los niveles de rendimiento, de cómo estamos manejando el sistema, de la oportunidad del año, etcétera, que podemos discutir plenamente en las preguntas. Yo les fui diciendo más o menos un ejemplo, pero acá les va a quedar, esta presentación se las vamos a hacer llegar después que terminemos hoy el seminario, que de manera tal que les quede este material, también un escrito que preparamos con Nahuel, con Natalia y con el ingeniero Berardo, les vamos a hacer llegar como para que tengan la referencia de lo que discutimos y charlamos hoy. Pero bueno, en este ejemplo en particular, ahí tenemos en la primera situación un nivel de fósforo Bray cercano al rango óptimo, entonces hablamos de reponer lo que se llevó el grano. En el segundo ejemplo, el nivel de fósforo Bray en un rango deficiente, lo que se lleva el grano y la reconstrucción, justamente el mismo ejemplo que les decía recién, 33 kilos de fósforo porque hay que subir de 9 a 20 partes por millón. Y obviamente cuando estamos en niveles altos, que pueden ser esos 30 que les decía antes, o en este ejemplo decimos, bueno, si estoy arriba de 20, 25 ya no me preocupo, bueno, no habría recomendación de aplicación de fósforo. Entonces, bueno, acá parecería que lo cerramos. Tengan muy en cuenta que en muchos casos nos suele suceder en nuestro sistema de producción que miramos nada más que el trigo y atrás del trigo en realidad viene una soja de segunda. Muchos casos lo que nosotros hemos visto que uno dice, bueno, no, puse suficiente fósforo para lo que se lleva el trigo, incluso para reconstruir, pero no tengo el aumento de fósforo Bray al año siguiente que yo esperaba. Y en esa cuenta no estaba la soja de segunda. Recuerden que también cuando aplicamos fósforo, en el caso de un trigo, una cebada, y va a venir atrás una soja de segunda, puedo manejar ese fósforo para el trigo, cebada y también para la soja de segunda por el excelente efecto residual que tiene fósforo en los suelos en los cuales trabajamos, en los cuales podemos aplicarle el fósforo para el doble cultivo, trigo, soja de segunda, cebada, soja de segunda. Entonces hablábamos de hacer los cimientos con fósforo y entonces hablamos de ese segundo consejo, como les decíamos, y ese segundo consejo involucra, bueno, hacer el análisis de suelo, ver cómo está mi ambiente, cómo está mi lote, si mi filosofía es de mejorar o mantener niveles de fósforo del suelo, tengo que fijar ese fósforo objetivo, y también conocer cuánto se llevan mis granos. Eso de 3.2 kilos de fósforo por tonelada de grano es variable, así que muchas veces sugerimos que si van a optar por esa filosofía, también hagan el análisis de grano, como para saber qué se va llevando sus lotes, y vamos a repetir siempre esto en casi todos los nutrientes, seguir monitoreando la condición de suelo, ¿no es cierto? Al año siguiente, a los 2 o 3 años, si yo opté por una filosofía de reconstruir y mantener, voy a tener que verificar si realmente estoy manteniendo y mejorando el nivel de fósforo Bray de mi suelo. Bueno, entonces esto era rápido una síntesis de fósforo, cómo construimos los simientes para el rendimiento, y obviamente nos queda ahora el tercer nutriente que es generalmente deficiente en nuestras condiciones y que nos da siempre un muy buen plus en el rendimiento. Y ese nutriente, como ustedes saben bien, es azufre. Así que bueno, le devuelvo un poco la pelota a Nahuel para que nos cuente un poquito de cómo vemos o cómo manejamos el diagnóstico de la fertilidad azufrada. Nahuel. Una vez que vimos cómo construir nitrógeno para rendimiento de proteína y hacer los cimientos con fósforo, vamos a ver respecto al manejo del azufre qué plus nos puede dar y en qué cultivo en particular. La clave para manejar azufre que ustedes tienen que entender es que tienen similitudes y diferencias con nitrógeno. La similitud
es que los dos nutrientes son móviles en el suelo, y que son las mismas fuentes que veíamos para nitrógeno, o sea, medir la foto, ver el aporte por mineralización de nitrógeno, también deberíamos mirar para el azufre, ver el efecto antecesor, también deberíamos mirar para el azufre. Obviamente todo esto hay muchísima menos información que para el caso de nitrógeno, pero recuerden que la principal fuente de azufre para los cultivos sería lo que aporta la materia orgánica por mineralización. Estas son las similitudes. La gran diferencia con nitrógeno es que el azufre se recicla en los residuos, o sea, tiene un bajo índice de cosecha, una baja extracción o exportación a grano. Por lo tanto, gran parte del azufre que nosotros aplicamos en ese doble cultivo, como decía Fernando, trigo, soja de segunda o cebada, soja de segunda, lo va a poder ese azufre que nosotros aplicamos al trigo o a la cebada, lo va a poder aprovechar la soja de segunda o el cultivo que sigue en la rotación. ¿Por qué? Por el bajo índice de cosecha que tiene ese nutriente. Entonces no tenemos el riesgo, o tenemos menos riesgo a que, en cierta forma, no podamos aprovechar ese efecto residual, como pasa para el caso de nitrógeno, que tiene un mayor índice de cosecha. Para el diagnóstico de azufre, la clave es identificar los lotes con problemas de azufre. O sea, tratar de usar todas las herramientas disponibles, vamos a ver algunas, para identificar lotes con problemas. Una vez que yo identifico el lote tal tiene problema de azufre, yo debería manejar azufre para la rotación. Porque ese problema de azufre no va a cambiar si yo no hago un cambio importante en mi secuencia o en rotación de cultivos. Entonces, como norma, lo primero que deberíamos considerar sería caracterizar los ambientes. Por ejemplo, lotes con bajo contenido de materia orgánica, suelos arenosos, lotes en el cual ustedes ven que cada vez es más frecuente la respuesta a nitrógeno y de mayor magnitud. Eso lote hay que empezar a verlo porque me estaría indicando que también tengo menos aportes de azufre por mineralización. Después puedo medir la foto, y hay la determinación de sulfato, por ejemplo, este nivel crítico que se ajustó para la zona sur de Santa Fe, de 10 ppm en los primeros 20 centímetros, entonces eso me daría un indicio de lotes con problemas de azufre. Después ver, obviamente, a diferencia de nitrógeno, es que si tengo napa, y esas napas tienen sulfato, bueno, esos lotes no voy a tener problemas de azufre. En general, las napas de la región pampeana tienen sulfato, entonces si yo veo que ese cultivo está tomando agua de esa napa, es probable que también esté tomando azufre de la napa. Entonces es importante identificar esos factores o fuentes extras de azufre para los cultivos. Y una vez que identifico los lotes con problemas, obviamente, como les decía recién, puedo trabajar con balances neutros, levemente positivos, y pensar más en aplicar el azufre para la rotación de cultivos, o por el doble cultivo. Como les decía, al igual que para nitrógeno, en azufre también podemos ver la foto hasta 60 centímetros, o sea, en presiembra la misma muestra que yo tomo para hacer la determinación de nitrógeno como nitrato, pido azufre como sulfato, y para el sudeste bonaerense hay umbrales o niveles críticos de 45 kilos por hectárea en los primeros 60 centímetros, y además también hay umbrales para la película, o la mineralización de nitrógeno estimada con el NaN, que me dice que tengo niveles críticos en los primeros 20 centímetros, como siempre mido NaN en 0,20, igual que para nitrógeno, de 62 ppm. O sea, ¿esto que me está diciendo? Yo voy en un lote particular, hago la determinación de azufre como sulfato en los primeros 60 centímetros, me da menos de 45 kilos por hectárea. Eso ya me da un indicio que si ese lote no tiene napa, no riego y el agua de arriba tiene sulfato, esa otra fuente extra de azufre que puede tener el cultivo, y además tiene un bajo potencial de mineralización, medido con el NaN, bueno, ese lote le tengo que empezar a prestar atención porque es un lote con seguramente algún tipo de problema de azufre en el mediano o en el largo plazo. Ante la duda, lo que puedo hacer, como siempre, es dejar una franja sin limitaciones de azufre. Y comparar, en vez de aplicar en todo el lote, ir dejando franja y ir mirándola. Recuerden que si usted tiene una respuesta a azufre, siempre esa respuesta va a pagar el costo de aplicación. Hoy en día, tomando algunos precios promedio, la respuesta en general que nosotros podemos tener por cada kilo de azufre que aplicamos anda entre los 15 a 20 kilos de grano de trigo, y fíjense que el costo es de 5 a 8, o sea que siempre hay un beneficio económico. Siempre hay un beneficio económico. Entonces, el diagnóstico lo encaramos como igual que para nitrógeno. La diferencia que tenemos es que hay mucha menos información para azufre y estamos determinando cantidades más bajas en el suelo. O sea que tenemos que tener mucha más precisión en las determinaciones del laboratorio. Por otro lado, la ventaja es que se recicla. O sea, tranquilamente, una vez que yo identifico los lotes, puedo aplicar azufre para el doble cultivo o para la rotación.
trabajando con balances neutros o levemente positivos. ¿Cuál es el cultivo más sensible a la deficiencia de azufre? Como ustedes imaginarán, siempre es el cultivo de segunda. Sea una soja de segunda, un maíz de segunda, o lo que venga después de otro cultivo que ya consumió mucho azufre. Este es un ejemplo que es muy visual y muy interesante, que siempre lo muestra Fernando, que es de INTA Cañada de Gómez, que muestra el efecto de la residualidad en soja de segunda de distintos tratamientos aplicados al trigo. ¿Cómo es esto? Fíjense que ahí les dice, en la foto superior izquierda, dice testigo 2.331 kilos. ¿Eso qué es? Ese era un tratamiento testigo en el trigo, o sea, sin nada en el trigo, y la soja de segunda me dio 2.331 kilos. La foto que ustedes tienen al lado, o sea, que dice N en trigo, fue aquella que se le aplicó nitrógeno en trigo. Obviamente la soja de segunda prácticamente no se enteró de ese nitrógeno, más vale que usemos el nitrógeno gratis que tenemos de la atmósfera por fijación biológica. Pero como ustedes ven en la foto abajo, ángulo inferior izquierdo, que es la que dice NP en trigo, cuando ya agrego fósforo en trigo, fíjense que la diferencia entre esta foto y esta ya cerró el surco esa soja de segunda. ¿Tá? Si bien la respuesta en rendimiento de la soja de segunda son 140 kilos, pero ya vemos un cambio de estructura de la planta. Ahora, sigue estando pálida, y esa palidez o esa clorosis en las hojas superiores, que es típica de deficiencia de azufre. Y por último, la foto que ustedes tienen acá abajo, fíjense el tratamiento con fósforo y azufre y nitrógeno en el trigo, cómo se ve en las hojas de segunda. ¿Tá? Ya el cultivo cerró el surco, pero además está con se desapareció la clorosis, ¿tá? Y un color verde más intenso. Y una respuesta que anda alrededor de los 550 kilos. O sea, un 20% de respuesta al agregado de azufre en el trigo que vemos en la soja de segunda. ¿Tá? En muchos casos lo que se ve es la respuesta en el trigo más la respuesta en la soja de segunda. Siempre y cuando tenga deficiencia de azufre en mi lote. Por eso la clave es caracterizar los ambientes. Entonces, en cuanto al plus que les puede dar el azufre, pensando sobre todo en los cultivos de segunda y en el doble cultivo, lo primero que tenemos que tratar es identificar los lotes con problemas, caracterizar los ambientes. Eso es clave. Luego, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, mirar un poco la foto, mirar un poco la película, empezar a ver eso, ver lotes con mucha historia agrícola, ¿tá? Con respuesta cada vez más frecuente y de mayor magnitud agregado nitrógeno. Esos son indicios para mirar esos lotes. Y obviamente monitorear, yo no les hablé de herramientas de monitoreo durante el ciclo, pero al final Fernando les va a mostrar algunas cosas que podemos ver o mirar para ver qué tan bien manejamos las cosas durante el ciclo. ¿Tá? Ahora, dijimos al inicio que nuestro marco eran nitrógeno y fósforo y azufre como los principales nutrientes que limitaban el rendimiento de cultivo de trigo en la región pampeana. Obviamente, también tenemos que haber una mirada sobre otros nutrientes que pueden estar jugando una vez que manejamos bien el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Para lo cual los paso nuevamente con Fernando. Pero bueno, como les decía bien Nahuel, el trabajo que estamos viendo es, o lo que estamos edificando hoy un poco es ver los nutrientes que tenemos como deficientes generalmente, N, P y S, pero están apareciendo algunos otros nutrientes en particular en región pampeana que nos llaman la atención algún tipo de respuestas. Esto es de esperar básicamente a partir de las pérdidas de fertilidad que se van sucediendo por los muchos años de agricultura, de extracción y de remoción, y en particular en algunos de los nutrientes eso lo vemos bastante claro con la representación de las caídas, por ejemplo, de materia orgánica, ¿no es cierto? Yo acá les quiero dejar marcados 3 micronutrientes en los cuales en algunas oportunidades se han visto respuestas a la aplicación de los mismos en distintas zonas y en distintas condiciones. Y esos 3 micronutrientes son, para el caso de trigo, específicamente cloro. Cloro es un micronutriente en el cual el cultivo de trigo es bastante sensible, ¿no es cierto? Hay mucha historia de otros países, por ejemplo, de toda la región triguera del centro de Estados Unidos, y en algunas evaluaciones que se hicieron allá entre el año 2000 y 2008, lo que se vio frecuentemente fueron respuestas a la aplicación de cloro del orden de 400 a 500 kilos por hectárea, fundamentalmente en centro y oeste de Buenos Aires, ¿no? Ensayos del Luis Ventimiglia, de Martín de Azorita,
también vimos algo en el sur de Córdoba y en el sur de Santa Fe, un micronutriente que si en el momento en que pensemos aplicarlo, que veamos alguna necesidad de aplicarlo, se puede verificar con algún tipo de análisis de suelo también, en sistemas fundamentalmente en los cuales ya estamos trabajando bien, con nitrógeno, fósforo y azufre, con cultivos de alto rendimiento. Bueno, es un micronutriente que generalmente se debería aplicar en forma de cloruro de potasio. Esa sería la forma de aplicación de cloro. Y yo les digo esto, les comento esto, porque sería una forma también de ir devolviéndole el potasio que vamos sacando en nuestros suelos. En general, en la zona en la cual estamos hablando hoy, en la zona donde ustedes manejan, los niveles de potasio todavía son elevados, pero probablemente ustedes estén al tanto de que algún relevamiento que hizo el INTA el año pasado nos mostró que estamos ya cayendo bastante rápidamente y esperamos que en algunos años vista, digamos, empecemos a tener condiciones de respuesta a potasio. Así que sería un buen efecto o un efecto colateral positivo. El segundo que les quiero mencionar es boro. Yo les hablaba recién que las pérdidas de materia orgánica generan también deficiencias de micronutrientes, y boro tiene un ciclo extremadamente parecido al nitrógeno y azufre. Todo lo que les comentó Nahuel para N y S va a correr por boro, y en realidad boro hemos visto respuestas fundamentalmente en primaveras secas, en trigo, y también es un micronutriente que recuérdenlo, era muy clásico de deficiencias en girasol, en alfalfa, y también en los últimos años estamos viendo en soja. Y el tercero que les estamos mencionando ahí es el zinc. Zinc es el micronutriente de moda, podemos decir, por las buenas respuestas que tiene maíz, un cultivo muy sensible a la deficiencia de zinc, pero también se han verificado respuestas a zinc en trigo. Y por ahora, en ese caso, la recomendación nuestra es utilizar ese valor crítico, ese nivel crítico de análisis de zinc en suelo de 1 parte por millón, que se determinó para el caso de maíz en una gran red de ensayos que hicieron todos los INTAs y otros grupos de investigación a nivel de región pampeana. Es decir, probabilidad de respuesta zinc en situaciones en las cuales tenemos menos de 1 parte por millón en el suelo. Así que bueno, esta es la referencia. Si quieren, en las preguntas, les repito, las hacemos vía el chat a Natalia directamente. Ahondamos por ahí en alguno de estos temas de otros nutrientes en general, algunos que incluso no hemos mencionado. Pero bueno, en esta mirada a otros nutrientes vamos a tener que caracterizar el ambiente, textura, decimos ahí, materia orgánica, como les comentaba, bueno, condiciones de crecimiento, fertilidad de NP y S, y un diagnóstico inicial que se puede hacer tanto para cloro como para boro, como también para el caso de zinc. Un poco cerrando esto, y algo les anticipó hace un minuto Nahuel, era acerca de qué podemos hacer con un monitoreo que nosotros siempre decimos que es post-mortem, ¿no? Un monitoreo que ya llega tarde para este cultivo, pero que es muy bueno pensando cómo vamos a manejar la fertilidad y la nutrición del sistema en el cual estemos trabajando y en los próximos cultivos. Es básicamente hacer algún tipo de análisis de grano, ver lo que entendió, lo que leyó la planta de lo que yo manejé en la fertilidad y fertilización de los cultivos que acabo de cosechar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque conocer la concentración de nutrientes en el grano puede indicarnos si hice ese manejo correcto o no de la nutrición del cultivo, ¿no? Concretamente, hay algunas muy buenas referencias, como a manera de ejemplo. La primera y más obvia es un poco la que les marcaba Nahuel allá al principio cuando hablábamos de nitrógeno, en la cual vemos que lotes que perdieron o tienen valores muy bajos de proteína, no solamente ya perdieron proteína, si no construimos ese nitrógeno, sino que también perdieron rendimiento. Y de hecho la investigación lo que nos muestra es que trigos que tienen por debajo de 10%, exactamente por debajo de 9.6% de proteína, ya perdieron un 10% de rendimiento. ¿Sí? El nitrógeno construye rendimiento y proteína. Para tener proteína hay que construir nitrógeno, pero en el medio tenemos el tema del rendimiento también. Entonces, bajas proteínas son también muy buena señal de que hemos perdido rendimiento. De la misma manera podemos trabajar con concentraciones de fósforo. Concentraciones de fósforo menores de 0,3% en grano indicarían que estuvimos con
una fertilidad fosfatada no óptima, digamos, al menos. Y también un muy buen ejemplo es la concentración de azufre en grano y la relación NS en grano. Y ahí tienen algunos valores de referencia, ¿no? Concentraciones de azufre de menos de 0,15, relaciones NS superiores a 13:1 en grano, indicarían deficiencia de azufre. Y les dejamos acá abajo una tablita en la cual estamos indicando cuáles serían los valores óptimos de concentración de nutrientes en grano de trigo, de manera tal de que si en algún momento ustedes optan por hacer esa evaluación, analizando el grano de trigo, a ver qué pasó, qué entendió la planta de lo que yo manejé, bueno, ahí tienen un poquito de alguna referencia. Y cerrando un poco esto, bueno, dijimos o hablamos de todas las condiciones en las cuales vamos a detectar deficiencia y cuáles son los monitoreos que tenemos que hacer y cuáles son las expectativas de respuesta en rendimiento que tenemos. Pero bueno, ¿cómo va eso de la mano, obviamente, de la rentabilidad, del resultado económico del cultivo? Esta primera tabla lo que les muestra es la relación de precios en términos de kilos de grano por kilos de nutrientes, lo que está en el cuerpo de la tabla, para nitrógeno, fósforo y azufre, a partir de dos valores o dos precios de trigo y a partir de diferentes valores de fertilizantes, urea, FMA, fosfato monoamónico y SC, sulfato de calcio. Entonces, digamos, de valores más bajos a valores más altos de costo de los fertilizantes, dos precios de trigo, y bueno, lo que nos dice esto que en términos de kilos de trigo, un kilo de nitrógeno elemento, según el precio de trigo y de los fertilizantes, podría tener un costo en términos de trigo, ese kilo de nitrógeno, de 4 a 6, digamos, kilos de trigo por kilo de N. Y fósforo de 10 a 14 kilos de trigo por kilo de fósforo. Y azufre de 5 a 7 kilos de trigo por kilo de azufre. ¿Y cuáles son las respuestas que esperamos cuando hay situaciones de deficiencia? Un poco lo que fuimos describiendo en toda esta presentación. Y bueno, esperaríamos respuestas de 10 a 30 kilos de grano por kilo de N, de 40 a 60 kilos de grano por kilo de P, o de 40 a 80 kilos de grano por kilo de S. Es decir, fíjense que si nosotros somos capaces de determinar cuál es la situación de deficiencia y generar una recomendación adecuada, las respuestas que vamos a tener por kilo de nutriente aplicado son ampliamente superiores al costo, es decir que la rentabilidad sería óptima, ¿no es cierto? Y bueno, este año incluso nos están acompañando bastante las relaciones de precios de grano a fertilizante, entonces es cuando más debemos enfatizar esto de hacer un buen diagnóstico para generar una buena fertilización y ser capaces de captar todo este aumento, no solamente en productividad, sino también en la rentabilidad del cultivo y en definitiva del sistema. Bueno, con eso más o menos, en esta rápida pasada, y como ustedes vieron, fue así una caminata bastante rápida, pero lo que creemos y entendemos, y ya veo que hay bastantes preguntas, bueno, en las preguntas ampliar un poquito más todo esto que fuimos discutiendo y escuchar también un poco lo que ustedes nos van diciendo. Ahí en la diapositiva que quedaba antes están nuestros datos de contacto y también, por supuesto, que visiten la página del laboratorio y ahí podemos ir charlando también y discutiendo algunas cosas que puedan surgir después del intercambio de hoy. Así que bueno, muchas gracias y Natalia, te doy paso para que empecemos con las preguntas. Bárbaro, bueno, Fernando, Nahuel, muchas gracias por la presentación, muy claros los dos. Vamos a empezar con nitrógeno, ¿sí, Nahuel? Primer pregunta, corresponde a la determinación de nitrato INAN. O sea, si yo determino nitrato INAN en la muestra de 0,20, ¿con eso puedo obtener una buena estimación del contenido de nitrato en profundidad? O sea, ¿es necesario también determinar nitrato en profundidad o no, digamos? Bueno, bien. En general, digamos, entiendo para dónde va la pregunta, es porque quiere muestrear poco. Está bien, quiere ahorrarse un par de muestras. No, hay modelos para estimar el contenido de nitrógeno en profundidad a partir de 0,20 centímetros. El tema es que esos modelos funcionan bien en años normales, en el cual tengo la distribución de nitrato en el perfil típica. Ahora bien, si ese año por alguna casualidad tengo un barbecho más húmedo de lo habitual, con algún exceso hídrico, o más seco de lo habitual, no se va a cumplir esa distribución en el patrón de nitrato. Entonces puedo cometer errores en la estimación. Entonces yo lo que les sugiero
es una solución intermedia. O sea, agarrar algunos lotes contrastantes y ahí muestrear en el perfil. Y después y con eso determinar el patrón real de ese año en particular. Yo tengo distribución de nitrato. Y si es que no quieren mostrear todos los lotes hasta 60. Y en los otros lotes mostrear 0,20 y usar esos patrones para hacer la estimación abajo. ¿Tá? Pero no como norma usar estimaciones sin tener por lo menos alguna medición del patrón real de esos años en particular, porque van a cometer errores, no siempre cumple ese patrón de distribución. Lo mismo para sulfato. Hay modelos para estimar abajo, con lo que hay arriba, pero no siempre se cumple ese patrón. ¿Tá? Bien. Otra pregunta. La planta necesita absorber 30 kilos de N por tonelada de grano. ¿Cuánto debería haber en suelo para que pueda absorber esa cantidad? Eso ya lo comentaste, pero bueno, vuelven a preguntar, mencionan el ejemplo en el que ponías 275 kilos de N total para 5.000 kilos de rinde. Por ahí no quedó. Sí, por ahí el slide anterior a eso, ustedes van a tener toda la presentación y un escrito al respecto, donde va a estar todo. El primer slide que me mostré en nitrógeno puse que para que entre en 30 la planta, 30 porque quiero producir una tonelada con 11% de proteína. Entonces, yo quiero producir 11% de proteína, tiene que entrar 30, y en el suelo tiene que haber alrededor de 55 kilos de N por tonelada. ¿Tá? Por eso, si ustedes hacen 55, en el ejemplo, por 5 toneladas, le da 275 kilos que tiene que haber en el sistema, nosotros decimos, para que entren una proporción y que pueda construir esas 5 toneladas con 11% de proteína. Bien. Segunda pregunta es, a ver si guarda alguna relación el contenido de proteína con el contenido de gluten húmedo. Dice, ¿a qué puede verse un trigo con 10 once de proteína que tuvo un 18 a 20 de gluten húmedo? A ver si hay alguna relación. Sí, en general hay relación entre proteína y gluten. ¿Tá? El gluten es uno de los componentes de grano, o sea, hay relación. Es más, en algunos casos se utiliza para estimar uno a partir del otro. Hay alguna variedad, hay alguna variación con el tema del genotipo y demás, pero sí hay relación, claramente. Si tengo una buena proteína, voy a tener un buen gluten húmedo. En general, bien, como tendencia. Bien. Luego, en la franja testigo, ¿es necesario medir rendimiento y también concentración de nitrógeno en planta? Cuando hacemos la franja testigo sin aplicación de nitrógeno. ¿Es necesario medir el rinde de esa franja para ver la respuesta? Sí, yo no hablé de franja testigo, hablé de franja de referencia. Sí, digamos, de franja de referencia, está bien. De franja de referencia. No sé a cuál se refiere. Si es franja de referencia en el cual yo voy a medir con el SPAD en el lote y en la franja esa, si ustedes tienen el dato de rendimiento y de proteína de esa franja, muchísimo mejor. ¿Tá? Muchísimo mejor porque pueden comparar realmente dónde quedó mi manejo de la nutrición respecto a esa condición de saturación. ¿Tá? Pero sí, siempre que yo pueda tener datos de proteína y de rendimiento, voy a poder mejorar toda la interpretación de mi modelo de diagnóstico que usé. ¿Tá? Bien. Próxima pregunta es si se está viendo respuesta en soja de segunda al agregado de nitrógeno en trigo. No, en general, como norma no hay muchísima información al respecto, digamos, en soja de primera o en soja de segunda, digo, en general no se ve grandes cosas. Puede ser que en algún ensayo en particular, en un año en particular, cuando está muy estresado, porque la soja de segunda tiene una condición hídrica que en realidad tengo baja disponibilidad de agua y demás, que afecte la nodulación inicial, puede ser que se vea alguna cosa, pero no es como norma lo que generalmente se ha determinado. Sí, tal vez ahí Natalia y Nahuel podemos agregar algo, ¿no? Las condiciones en las cuales nosotros estamos viendo de manejo de nitrógeno en soja en general es de manejarlo a través de la inoculación. Las situaciones por ahí que ustedes habrán visto o algunas menciones en cuanto a algún tipo de respuesta de soja a la aplicación de nitrógeno son en sojas de muy alto rendimiento. Ahora bien, la pregunta esa, en la soja de segunda, es frecuente que cuando nosotros salimos de un trigo, por ahí encontremos una situación de suelo, lo más frecuente va a ser con muy poca disponibilidad de nitrógeno para que arranque esa soja. Entonces, especialmente en las zonas nuestras, un poquito más al sur, les diría yo, que las condiciones
de donde domina más la soja de segunda, que son más al norte, donde rinde más, es frecuente que por ahí alguna aplicación inicial de algún tipo de nitrógeno, como para que el cultivo arranque, podría ser interesante o podría mejorar la implantación del cultivo. Ahora bien, eso no implica que ese nitrógeno es el que está reemplazando al nitrógeno que viene de la fijación biológica. Es simplemente para asegurar la instalación de ese cultivo de soja de segunda en un periodo de crecimiento muy rápido, muy corto, que tenemos más en las zonas más del sur, ¿no? Pero obviamente, como bien les decía Nahuel, no es una recomendación que uno estaría haciendo de aplicarle nitrógeno a los cultivos de soja. Quería dejar nada más que eso aclarado aprovechando las preguntas, así que gracias. Bien, bárbaro. Gracias, Fernando, por la aclaración. Con respecto al NAN, si bien tenemos valores promedios para la zona del sudeste y sur de Santa Fe, ¿podemos tener algún valor promedio de NAN para el resto de las zonas? Aunque no se hayan hecho estudios. ¿Valor promedio digamos, de NAN o si de valor promedio de NAN hay? Sí, obviamente. Digamos, solo en nuestra base de datos de laboratorio tenemos, imagínense, clientes de toda la región pampeana. Lo que hay menos información es el factor de multiplicación, de transformación de esa información del laboratorio a los kilos que se van a mineralizar en condiciones normales en campo. Ahí, ese factor que yo les mostré de 2,2 en cereales de invierno, realmente fue ajustado para el sudeste, validado en el sur de Santa Fe, y le diría que validado con algunos ensayos de, por ejemplo, empresas privadas en la zona centro-sur, Tres Arroyos y demás. Para las demás regiones, digamos, no está ajustado ese factor. Sí hay muchos asesores y técnicos que han hecho validaciones de ese factor, y para cereal de invierno se comporta bastante parecido, va de 1,9 a 2,3, digamos, el factor de multiplicación. O sea, un ppm mineraliza de 1,9 kilos para el trigo y la cebada a 2,3 kilos, 2,4. Yo por eso digo, en promedio con 2,2, en la cantidad no le van a errar. Peor es no usar un factor y considerar que la mineralización es constante. Eso es peor todavía. ¿Van a tener un error? Sí, obviamente. Lo mejor sería que mi lote en particular yo sepa cuánto mineraliza. Pero bueno, con esa estimación uno puede tener una buena aproximación para mejorar mi diagnóstico. Bien, con respecto al factor de conversión, la consulta es ¿qué factor se utiliza para cultivos de gruesa? O sea, si bien, o sea, para tener en cuenta, digamos, la diferencia de mineralización en un cultivo de invierno y uno de verano. Como les mencioné en lo anterior, ahí se ven más diferencias entre zonas, pero para el sudeste bonaerense, que es donde estamos, en general los que están en esta audiencia, para maíz se utiliza un factor de 3. O sea, un ppm NAN son 3 kilos en promedio que se mineralizan por hectárea, entre 3 y 3,2 para el sudeste. Si no vamos, en un caso extremo, un maíz tardío en la zona núcleo, el factor es cerca de 4 a 4,2. Pero ahí entran distintas cuestiones: la temperatura, la disponibilidad hídrica durante el ciclo, la textura de los suelos. Pero para que vean la diferencia que sí tenemos en verano y que no la vemos en cultivos de invierno. Hasta ahora. Bien, gracias, Nahuel. Con respecto a la toma de decisión sobre la fertilización ante un determinado valor de NAN, si yo tengo un valor de NAN elevado, ¿puedo reducir la dosis con la que voy a aplicar, digamos? O al revés, si tengo un valor bajo de NAN, ¿la puedo subir? Sí, le mostré el ejemplo, claramente. Lo que hay que tener en cuenta en ambientes de alto NAN, que no son tantos como yo les mostré, tenemos ambientes de 80, 90, 100 ppm de NAN. Nosotros tenemos una condición en la cual partimos de un lote con muy baja disponibilidad de nitrógeno inicial, por distintos motivos. Tengo menos de 50 kilos iniciales. Pero tengo un alto NAN, y cuando uno hace la estimación de dosis me daría prácticamente a no aplicar nitrógeno. Nosotros igual recomendamos aplicar algo de nitrógeno para el macollaje de ese cultivo, por si la mineralización no se da en tiempo y forma. O sea, no va a ser la dosis que si el NAN fuera medio, pero siempre recomendamos unos 40, 50, 60 kilos de N, según la potencialidad del ambiente y lo que quiero construir, aunque tenga un NAN alto, para garantizar macollaje y número de macollos, particularmente importante en cebada, que es un componente importante de rendimiento. Bien. ¿Se puede medir nitrato o NAN en lotes fertilizados? O sea, ¿es eficiente esa medición o no tiene sentido? En general, cuando fertilicé los lotes, ya el análisis de suelo no tiene sentido desde el punto de vista de diagnóstico de nitrógeno.
¿tá? Si fertilicé con fertilizante nitrogenado, obviamente. ¿Tá? Ujú. Porque no sé cuánto va a estar como amonio, cuánto va a estar como nitrato. Cuando uno mide NaN, lo que está midiendo en la técnica en sí es amonio, entonces voy a tener un efecto confundido del fertilizante. Entonces, lo ideal sería muestrear los suelos cuando yo no aplique nitrógeno. ¿Tá? Como norma es eso. Bien. Y la última pregunta de nitrógeno, por ahí se va también a cultivos de gruesa, pero bueno, te la hago, Nahuel, para... Dice, ¿pueden decirme si creen que puede no haber respuesta a nitrógeno en maíz de segunda en el sudeste bonaerense? Hay muchos creo ahí. Mucho. La leo tal cual está, para que Está no... bien, está bien, está bien. Es una pregunta que en realidad, en función de lo que les mostré, no tiene una respuesta única. Va a depender de la oferta y la demanda. De eso va a depender. Yo tengo un maíz segunda de 5.000 kilos, tengo una muy baja disponibilidad inicial de nitrógeno porque viene de un trigo, de una cebada, y tengo un NAN bajo, es probable que tenga respuesta. Ahora, si yo tengo un maíz segunda de 2.500 kilos, 3.000 kilos, y tengo una buena disponibilidad inicial de nitrógeno, tengo un buen potencial de mineralización, puede ser que no tenga respuesta. Lo que hay que hacer es diagnóstico para tener la respuesta. No queda otra. Y definir demanda. En los cultivos de verano no miramos la proteína, porque todavía nadie la paga. En general, nadie le paga un maíz si está con mejor proteína. Pero sí, por lo menos, definir la demanda como rendimiento objetivo y en función de eso, contrarrestar esa demanda con la oferta para ver si necesitamos o no nitrógeno. Hay algunas experiencias en el sudeste que muestran que aparentemente en algunas condiciones hay respuesta a nitrógeno en maíz segunda, lo cual obviamente está asociado a baja disponibilidad inicial, una mineralización menor y un buen rendimiento objetivo. Siempre nitrógeno, ver oferta y demanda para hacer diagnóstico. ¿No? Sí, Bien. por ahí Nahuel salimos como pensando en maíz de segunda, de un trigo, una cebada que ya se llevó bastante nitrógeno, así que la condición inicial de nitrógeno debería ser baja, hablando en términos generales, pero bueno, es como vos afirmabas, es a partir del diagnóstico y de oferta y demanda que vamos a tener una respuesta más concreta a esa pregunta, ¿no? En relación a esa pregunta, ahora la que me preguntan si en maíces de segunda igual hago análisis de suelo y mido nitrato previo a la siembra del maíz de segunda, digamos. Sí, por lo menos en Ya algunos está. lotes. Por lo menos en algunos lotes. Es muy probable, como decía Fernando, que le den menos de 40 kilos en la mayoría de los años. No le va a dar nada. Siempre y cuando, si yo tuve una sequía en floración del trigo, un estrés hídrico en llenado, que no acumuló, no absorbió, bueno, van a tener nitrógeno residual. Pero en general los modelos que usamos nosotros para diagnóstico de nitrógeno son conservadores, por no decirle otra palabra. ¿tá? Entonces somos muy eficientes en el uso del nitrógeno, por eso a nuestros trigos se le cae la proteína. Entonces es poco probable que quede nitrógeno al final. No obstante, hay que evaluarlo. Si no, no hay receta para esto. Lo importante es que entiendan los procesos, medir algunos lotes, y si hay necesidad, hay que aplicarlo, dejen la franja, el mismo criterio, aunque sea un maíz de segunda, para ver y tener el ojo por lo menos acostumbrado a ver esas situaciones. Bien. Bueno, gracias, Nahuel. Pasamos a fósforo. Fernando. Para elevar las ppm de fósforo en niveles bajos, ¿sería razonable bolear superfosfato triple y luego ir con MAP o DAP a la siembra? Sí, está muy buena pregunta, interesante, y complementa un poco lo que veníamos charlando hoy. La idea sería en realidad que si uno está buscando mejorar los niveles de fósforo en esas aplicaciones, como sugiere la pregunta de una aplicación al boleo, es que se haga con un fósforo barato. Entonces, si es el super triple, ese fósforo barato que uno puede tomar como oportunidad, perfecto, y perfecto de ir con alguna dosis de arrancador, que sería una dosis bastante más baja, en línea a la siembra, y ahí podría ser ya un producto que tenga alguna otra ventaja, como algún otro nutriente que lo está acompañando, que es el caso que ejemplificaba de amónico, monamónico, o cualquier otro de los productos que están en el mercado que por ahí me puede sumar o azufre o me puede sumar algún micronutriente que yo quiera aplicar. Pero es una muy buena idea eso de aplicar fósforo para mejorar los niveles o mantener los niveles de fósforo en el suelo con un fósforo, entre comillas, lo más barato por kilo de P, y después ir con un arranque con algún fertilizante fosfatado que tenga alguna ventaja adicional. Bien. Segunda pregunta.
El problema del fósforo Bray es que hay diferencia entre laboratorios. Bueno, ahí Sí, estamos. sí, sí, tranquila Natalia, ya sé que Fertilab es bárbaro, pero más allá de eso, es cierto lo que se afirma ahí, que hay muchas veces diferencia entre laboratorios. Y bueno, esto en realidad les tengo que hacer un poquito de historia. Teníamos hace muchos años mucha diferencia entre los laboratorios y con un trabajo bastante fuerte que se generó a partir de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, asociados con INTA, asociados con INTI, asociados con los mismos laboratorios privados, se logró generar un programa que se llama PROINSA, es un programa de interlaboratorios de suelos y aguas, es un programa que se coordina a través del Ministerio, el INTA, el INTI y la Asociación de Argentina de la Ciencia del Suelo, que lo que permitió fue juntar a todos los laboratorios y enviarles una muestra con la cual los laboratorios tienen que analizar y enviar el valor, y el INTI en particular, puntualmente es el INTI, el que hace el análisis estadístico de qué es lo que pasó, cómo les dio esa muestra a los distintos laboratorios. Desde que está eso, y estoy hablando, creo que son más o menos 7, 8 años, lo que hemos visto en todas esas pruebas o esos interlaboratorios, esos chequeos que se hacen entre los laboratorios, es que las diferencias no son tan altas, y donde se vieron diferencias altas, los laboratorios se fueron corrigiendo. ¿Sí? Y al día de la fecha, en el último reporte que yo me acuerde que he leído, había alrededor de 100 laboratorios involucrados, con lo cual se fue mejorando muchísimo eso. ¿Sí? Más allá de eso, puede ser que siempre tengamos una diferencia de 1 o 2 partes por millón entre laboratorios, y aún en el mismo laboratorio y aún en la misma corrida. Lo que no le van a decir Natalia y Nahuel, que están más involucrados en el laboratorio, es que el análisis de fósforo per se tiene un error intrínseco de al menos de 1 a 2 partes por millón. Y esto se verificó en el Laboratorio Mundial de Referencia, que es el laboratorio de Wageningen en Holanda. Entonces, primer punto, si ustedes me dicen, tengo una diferencia con la muestra entre dos laboratorios de 3/4 partes por millón, y en realidad, la verdad, es bastante poco, casi no es nada, es genial. ¿Cuál es la diferencia que hay o el rango de variación que vemos en esas pruebas que se hacen en el sistema de interlaboratorios? Y está ahí entre 3/4 partes por millón, no más que eso, ¿sí? Más allá de eso, otra alternativa, si van a trabajar con un laboratorio, siempre quédense con ese laboratorio, ¿tá? Porque el Bray es un estimador. Entonces yo lo que puedo hacer es ir viendo cómo va cambiando mi Bray a través del tiempo, si siempre tengo la misma referencia. Pero fíjense no solamente en el laboratorio, sino también fíjense en el momento del año que sacan la muestra, ¿tá? Y las condiciones que hubo previas, porque no podemos comparar una muestra que yo saqué para la presiembra de un trigo a la presiembra de un maíz. Son distintos momentos y ahí se hay una variabilidad intraanual en el valor de fósforo Bray, ¿tá? Entonces hay muchos componentes, lo importante es que Bray me da una buena idea, es un buen estimador de la capacidad de oferta que tiene un suelo de darme fósforo para el cultivo. Tengo que tener mucho cuidado en el muestreo. La verdad es que la mayoría de los errores están en el muestreo. Yo no estoy nunca involucrado en el laboratorio, me dediqué toda mi vida más a muestrear que al laboratorio, y en el muestreo cometemos infinidad de errores, así que hay que mucho cuidado con el muestreo. Nos ayudan mucho todas las herramientas de agricultura de precisión. Manejar siempre en un mismo momento del año cuando estoy comparando muestras, y si es posible referirse a un mismo laboratorio a lo largo de todos los años para hacer la comparación. Con eso ya bajamos muchísimo la variabilidad. Y un último punto, y perdón lo largo, Nahuel, ya te paso, fíjense que cuando yo les hablé hoy, les decía que hablamos de rango crítico, ya no hablamos más de valor crítico, porque sabemos que existe esa variabilidad. Entonces yo para trigo les decía entre 15 y 20, ¿tá? Y bueno, ¿y cuál es la diferencia que hay entre 16 y 18? Casi nada. Si vos me decís un lote tiene 16, tiene 18, y es el mismo suelo, ¿tá? Entonces, yo tengo que pensar que hay cierta variabilidad ahí, intrínseca del análisis, más agravada por el muestreo, y las cositas que le fui sumando. Así que ahora más repetiría, así que pero tengan en cuenta esos temas. Nahuel, vos querías comentar algo. ¿Me pareció? No. Era relacionado al último que mencionaste. Es que recuerden que si ustedes trabajan con criterios de reconstrucción y mantenimiento, lo que me interesa es el rango, digamos, la categoría donde estoy parado.
importa el valor exacto. Esa es la ventaja que tengo respecto a un criterio de suficiencia en el cual, si estoy por debajo del umbral, fertilizo, y si estoy 2 ppm por encima, no fertilizo. Entonces, como trabajo con rangos, tengo esa flexibilidad. No me interesa tanto si es 1, 2, 3 ppm más o menos. Lo importante es que, bueno, siempre esté dentro de ese rango. No eso nada más. Exacto. Nahuel, por ahí, si les querés comentar, porque en relación a esto ahora surgió otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre laboratorios en nitrato y en NAN? Y en NAN no está, esta técnica no está dentro de las determinaciones en la ronda interlaboratorio todavía, no está incorporado en la ronda que les contaba Fernando. En cuanto, es una técnica muy sencilla que en realidad no debería haber grandes diferencias entre laboratorios. Es mucho más simple que hacer fósforo Gray. Tengo menos fuentes de errores que hacer fósforo Gray, pero hay que hacerlo y sería bueno incorporarlo. Y respecto a nitratos, están las mismas diferencias que muestra Fernando para fósforo, las vamos a encontrar para nitrógeno de nitrato. Porque ahí sí no hay un método único de... Hay un método de referencia, pero no es que todos los laboratorios hacen como es fósforo Gray. No, todo miden N como nitrato, pero con distintas determinaciones, digamos. Entonces, el tema si es por color, si es por potenciometría, por qué es, puede generar diferencias, pero van a andar en los valores que en general les comentaba Fernando para fósforo, o sea, hablando de capaz 10 kilos o 15 kilos si lo pasamos a profundidad, pero bueno, eso está disponible en las redes de interlaboratorio, digamos. Eso lo pueden consultar en la página del ministerio. Lo que podemos hacer, Nahuel, estaba pensando, es hacerle llegar también en el sitio web donde están esas rondas de interlaboratorio, y bueno, y de paso comentarle que Fertilab participa de las rondas desde el principio, así que... Sí, participa desde el principio y con resultados satisfactorios en todas las determinaciones del inicio. Hay una clasificación de aptitud, digamos. Bueno, gracias, Nahuel. Fernando, continuamos con fósforo. Para trigo y cebada, ¿se ha visto alguna diferencia en cuanto a decidir aplicar monoamónico o diamónico? No, la diferencia entre monoamónico y diamónico es exclusivamente por la cantidad de nitrógeno y o fósforo que estamos poniendo con uno y con otro, pero kilo de P a kilo de P y kilo de N a kilo de N, los dos productos son iguales. La diferencia que uno por ahí puede ver puntualmente en alguna ocasión es, bueno, si yo aplico 100 kilos de uno y 100 kilos del otro, bueno, en un caso, en el diamónico, voy a tener un poco más de nitrógeno y bueno, ya por ahí cubrí un poquito de la deficiencia de nitrógeno, igual es poquito, ¿no? Pero son 8 kilos de nitrógeno, pero por ahí en un arranque se ve un poquito, si hay mucha deficiencia. La verdad que yo no he visto así en pruebas mano a mano, visualmente es muy difícil verlo, y la diferencia de fósforo es nada más que de 4 kilos, 18,46 contra 10,52, 6 kilos, perdón. No, tampoco es una diferencia para verla así. El tema es que igualemos, cuando comparamos productos, es siempre que veamos las mismas cantidades de nutrientes, ¿no? Porque si miramos cantidades de producto, a veces las cantidades de nutrientes difieren, ¿tá? Pero en el caso de estos dos son muy, muy parecidos, ¿sí? Bien, ¿y podés comentarle si tenés alguna experiencia en cuanto a la aplicación de fósforo líquido? Sí. De fósforo líquido y otras fuentes así de fósforo que han surgido en los últimos años, lo que buscan siempre es tener o contar con fuentes de mayor eficiencia. En realidad la industria de fertilizante a nivel mundial continuamente está alargando distintas opciones de productos que buscan ser un poco más eficientes, ¿no? En el caso en particular de fósforo, lo que se busca siempre es tratar de que ese fósforo que yo aplico como fertilizante no sea muy retenido por el suelo. Y a nivel mundial de vuelta eso va muy de la mano de suelos rojos, oxisoles para los que están muy de la mano de los tipos de suelos en los cuales haya más fijación de fósforo. En general en los suelos, más de los tipos en los cuales trabajamos nosotros en región pampeana, que son suelos de pradera, de climas templados, molisoles en definitiva, las diferencias que se han visto todavía no son muy amplias, ¿no es cierto? Y en realidad casi que kilo de P a kilo de P las respuestas son similares. En muchas ocasiones, en muchas de esas
ventajas que uno puede ver con un producto con el otro es, obviamente, desde el punto de vista logístico, y eso ustedes lo manejan mucho mejor que nosotros, y la otra es desde el punto de vista de que con qué otro nutriente va acompañado, o la forma en que lo puedo aplicar. Entonces, ahí ofrecen ventajas. Entonces, yo creo que son productos para mirar de cerca, para ver si dentro del esquema de manejo que yo estoy haciendo, me convienen para aplicar determinado nutriente o me dan una ventaja en la logística. Yo recién en la primera pregunta tuya les contestaba eso de que, bueno, el fósforo más barato es para reponer fósforo del suelo, pero uno podría ir con un fósforo plus, digamos, o algún fertilizante que tenga algún otro nutriente, que me da alguna otra ventaja, como arrancador a la siembra. Y bueno, ahí creo que hay un nicho muy interesante, que en los últimos años ha habido una enorme cantidad de ofertas, de mezclas físicas, mezclas químicas, impregnados, líquidos, que me dan la chance de microgranulados, todos esos me dan la chance de hacer una aplicación con un producto de mayor calidad, que puede tener un plus de eficiencia, pero para mí no es el punto esencial, sino la ventaja en la logística, la ventaja en que aplico también otros nutrientes. Bien, gracias Fernando. Pasamos a azufre. Nahuel, ¿qué nivel de materia orgánica te puede estar indicando una deficiencia de azufre a modo orientativo? No tengo esa información, es muy difícil eso. Pero, digamos, a ver, si están acá en el sudeste bonaerense, que el valor medio de materia orgánica anda en 5,5, le diría en algunos casos hasta 6 como promedio. Si tienen un lote con 4,5, bueno, probablemente ahí empiecen a ver algún tema de azufre. Pero más que materia orgánica, vean NAN. Si miden NAN y tienen un NAN de 40, 50, como le dije, ese umbral que les mostré para azufre está ajustado en el sudeste, 63 ppm. Tienen 40 de NAN, es probable que tengan respuesta, obviamente, a nitrógeno y obviamente a azufre, y ante la duda dejen una franja de suficiencia de azufre, para ver. Es la respuesta más simple. Bien. Con respecto a la forma de aplicar el azufre, ¿cuál te parece que sería la mejor forma? ¿Incorporado a la siembra o al boleo en macollaje? Y relacionado a esto, quizás, ¿cuál crees que es la mejor fuente? En realidad, para azufre y para acá el sudeste, yo le diría que la fuente es la que más le convenga en su sistema de producción. Todas las fuentes que tienen azufre en general como sulfato, salvo el azufre elemental que necesita oxidarse, tienen similares eficiencias. Si ustedes usan líquidos con nitrógeno, para nitrógeno, y le pueden sumar azufre, bárbaro. Si lo aplican a mitad de macollaje, bárbaro. Recuerden que la acumulación de azufre es más demorada que la de nitrógeno en el cultivo, entonces tienen una ventana de aplicación mayor. Yo le diría, en lo posible, que vaya junto con el nitrógeno, con la estrategia de fertilización con nitrógeno, y dentro de eso la fuente, la más barata que consigan, lo que más le cierra en su logística. Lo que no haría es aplicar ni nitrógeno ni azufre en presiembra cuando tengo acá una alta probabilidad de excesos hídricos, digamos. Lo aplicaría por lo menos en 2 o 3 hojas, digamos. Eso como norma para el sudeste. Si no están gente más del oeste, eso puede cambiar. Pero el mismo criterio, la misma lógica que usan para manejar nitrógeno, lo aplicaría para el caso de azufre. Bien, gracias Nahuel. Con respecto a zinc, la aplicación de zinc como tratamiento de semilla, ¿es eficiente? Sí, en realidad, interesante pregunta también. Hay muchas alternativas para la aplicación de zinc y eso se desarrolló bastante también en los últimos años de la mano de estas respuestas muy marcadas a zinc en el caso del cultivo de maíz. Tratamiento de semillas era una de ellas, las otras son los sólidos, mezclas físicas, mezclas químicas, impregnados de vuelta, incluso los líquidos también, así que tenemos un panorama, una paleta muy amplia de productos para trabajar. De vuelta ahí tiene que ver mucho la logística. En el tratamiento de semilla en particular, la ventaja que tiene es que se trabajan con dosis algo menores porque el zinc ya va directamente, lo va a absorber inmediatamente porque está aplicado junto con la semilla, y también porque obviamente hay una limitante que es el eventual efecto fitotóxico que pueda generar. Requiere obviamente que se haga ese tratamiento previo a la siembra, y si ustedes quieren, esas serían por ahí las contras, y las ventajas es, bueno, ya me desentiendo del tema de zinc. Así que sí, es un tratamiento que se puede utilizar, hay muy buenos resultados también de varias experiencias, y bueno, pero hay muchas alternativas.
Bien. Y con respecto a boro, ¿por qué en general se observan deficiencias en primaveras secas? También muy linda pregunta. En general, boro lo que tiene como característica es que yo les decía que está en el suelo muy ligado a todo lo que es la materia orgánica. En planta, boro tiene baja movilidad. Es decir, que no se trasloca de las hojas más viejas a las hojas más nuevas o a los destinos, ¿no? Entonces, normalmente lo que suele suceder con boro es que si yo tengo una situación de una sequía temporaria, y eso lo vemos en primavera seca de trigo y también en momentos o periodos de sequía en cultivos de verano, el cultivo no está absorbiendo boro y tampoco lo trasloca, no está absorbiendo boro del suelo y no lo trasloca de las hojas inferiores. Entonces muestra esa deficiencia en las hojas superiores, ¿no es cierto? Que muchas veces ustedes lo van a ver como un arrugado de la hoja, en cultivos como girasol o soja, es más frecuente verlo así. Y bueno, esas son las condiciones en las cuales, al no poder movilizarse dentro de la planta y al haber un periodo de sequía que no absorbe mucho agua y con ella boro desde el suelo, se generan esas deficiencias o se ven esa deficiencia de boro. Así que es bastante común una situación de sequía. Recuerden también, aprovecho, que el boro tiene mucho que ver en estadios reproductivos, tiene mucho que ver en fijación de flores, en fijación de frutos, en cuajado de esos frutos en general, ¿no es cierto? Entonces los necesitamos más hacia esos estadios más avanzados, más reproductivos. Por eso una buena alternativa, como para complementar esto, sería que trabajemos eventualmente con foliares, en el caso de boro, ¿sí? Foliares aplicados en estadios prereproductivos, podría ser una buena alternativa. Pero también hay oferta de fuentes que tienen boro que demoran, digamos, la liberación de ese boro durante el ciclo del cultivo y quedan disponibles en estadios más reproductivos. Ahí el tema que va a haber es justamente lo que planteaba la pregunta, si hay una situación de sequía o no lo va a poder tomar del suelo, ¿sí? Bien. Y por último, para ir cerrando, la última pregunta está dirigida al tema de si es más conveniente realizar un análisis de suelo o un análisis de grano, pensando en los costos y en la seguridad del resultado obtenido. Cualquiera de los Esa dos. es para ustedes dos. Entonces, depende del punto de vista donde lo mires. Los dos. No, Claro. en realidad depende de tu objetivo. Si uno quiere hacer diagnóstico, tiene que hacer análisis de suelo, porque el otro es post-mortem, ya está. Ahora, si uno quiere chequear, ver cómo y qué tan bueno o malo fue en el manejo de la nutrición de cultivo que realizó, bueno, el análisis de grano es una muy buena alternativa. Pero es post-mortem, ya pasó. Entonces, yo lo que les recomiendo es, hagan diagnóstico inicial, manejen bien la nutrición desde el inicio, y en algunos lotes contrastantes en cuanto a manejo, en potencial de rendimiento, no todos los años, en algunos años, sumen análisis de grano para tratar de cerrar ese diagnóstico con el final de la película, digamos, ¿qué pasó? ¿Ah? Y eso retroalimentar su modelo de diagnóstico inicial. Esa sería la lógica, por lo... Sí, Fer. No, por ahí para ir sumándoles a eso, en realidad, por ejemplo, hay análisis que uno no tiene que hacer todos los años, si está en un sistema que ya maneja una sucesión, una rotación de cultivos, puede hacer sus análisis de materia orgánica y de pH cada 2-3 años, entonces esos años hacer grano para saber lo que se está llevando de los lotes, es decir, me parece que es un poco lo que les planteaba Nahuel, hay que hacer un buen diagnóstico y a partir del buen diagnóstico por ahí generar algún sistema de ir evaluando cómo está mi sistema en cuanto a fertilidad de suelos y a los cultivos. Así que hay bastantes alternativas ahí. Yo creo que son muy complementarios, como les decía Nahuel, ¿no? Uno va de la mano del otro y por eso tirábamos un poco este tema de análisis de grano, porque nos parece que es interesante para que lo empecemos a considerar en nuestro planteo de manejo de la nutrición. Sí, también agregar que por ahí se puede comenzar a trabajar con alguno de los nutrientes más importantes, que no es necesario un análisis completo de grano. Bueno, si les parece, si no consultas no hay más por el momento, cualquier duda que les surja la pueden realizar vía mail a cualquiera de los tres. Y si quieren despedirse, yo les agradezco, Fernando y Nahuel, por la disertación. Excelente. Los dejo que se despidan.
Bueno, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de participar y a todos los que nos escucharon durante este periodo. Muchas gracias por sumarse y bueno, un gusto como siempre. Hasta pronto. Bueno, yo por mi parte también, acá les dejo, le comparto el slide porque acá están los contactos nuestros para consultas y demás. Y obviamente estamos disponibles desde el área técnica del laboratorio de Fertilab y obviamente de lo que podamos ayudarlos para ser más eficiente en el uso de los nutrientes. Así que muchas gracias por quedarse, por las preguntas y seguimos trabajando en equipo.